Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Hoy presentamos episodio 10, el 24 de marzo de 1976, desde la matanza. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Nosotros, la verdad, inaugurando el episodio 10, estamos felices por las repercusiones que, la verdad, para nosotros fue una sorpresa que hemos tenido en las redes, en las distintas plataformas. Hoy les proponemos algo diferente. Un recorrido por el pasado no tan lejano. Y nos vamos a instalar una fecha que dentro de unos días se va a recordar, que es el 24 de marzo de 1976, que está fuertemente ligada a un proceso histórico complejo, pero también, aunque parezca mentira, a la cultura obrera. Y uno de nosotros ha realizado un pequeño trabajo respecto a esto. No quiero anticipar demasiado porque nos gustaría mucho que ustedes lo escuchen y también nos hagan su comentario después de escuchar lo que uno de nosotros estuvo eh, recordando con su perspectiva, con su mirada, desde un lugar específico de la provincia de Buenos Aires, todos sabemos, desde La Matanza, este momento histórico que para la Argentina fue bastante duro y para la clase obrera fue lamentablemente tal vez el principio del fin. Así que sin más, los dejo con este momento. Esto que escribí, lo escribí el 14 de marzo del 2025, mientras tomaba un café y contemplaba el tránsito en una estación de servicio en la calle Juan Manuel de Rosas y Zapiola, en San Justo. No es más que una pequeña impresión plagada de recuerdos de lo que fue el 24 de marzo de 1976, visto desde mi corta edad y desde Isidro Casanova. El título que le puse, sugerido por mi coequiper, es que 20 años no es nada y 49 son muchos. El 24 de marzo de 1976 fue miércoles en mi barrio, y en el calendario que estaba al costado de la heladera Cian de casa también. Para mi abuela, fiel a identificar los días con lo celestial, el día correspondía al santoral de Santa Catalina por una virgen sueca. No recuerdo, simplemente por esas cosas de la memoria y sus trampas, si el día estuvo lluvioso, con sol o fresco. A decir verdad, creo que esos detalles no importan. Importan literalmente que fue un día gris para el amplio margen de los argentinos. Con 6 años de edad de esa mañana, del 24 de marzo, recuerdo que fue una mañana tremendamente atípica. No había podido sacar el hocico de mi casa, resignando una mañana previa a la escuela con mis amigos del barrio, Valerio, Jorge y Rafael. Los planes para ese miércoles, ideados un día anterior en el potrero El Bajo, eran simples y sugerentes. En primer término, cazar ranas en las lagunas que quedaban detrás de la colonia Mi Esperanza. Y en segundo lugar, recorrer el arroyo entubado de San Alberto, desde Avenida Cristianía hasta Avenida Crovara. Y para finalizar, colocar monedas en las vías para que los trenes del ex ferrocarril Belgrano de Isidro Casanova a Valentín Alsina borraran sus acuños y quedaran bien lisitas. Mientras mi bronca de pibe por los planes frustrados era sentida, en la cocina de mi casa mi madre estaba desde las 6 de la mañana parada
con un salto de cama con rombos, junto a la radio Siete Mares, luchando con las distorsiones de la onda corta para captar alguna noticia sobre lo que sucedía en el país. En las casas vecinas, los diales de las radios estaban anclados a Radio Colonia, como en todo tiempo de crisis en la Argentina. Yo lo único que sabía lo había escuchado por doña Marta, que tapial por medio le había dicho a mi madre que a Isabel Perón los milicos la sacaban, y aprovechó para manguear una taza de azúcar para el desayuno. En paralelo, como en una secuencia cinematográfica, en el patio de casa, debajo de la parra, y sobre la mesa de mármol de esos juegos de jardín que se usaban de hierro, y en medio de macetas con balbones, mi abuelo paterno, siempre vestido de traje y con chambergo al estilo de los años 40, desplegaba un mapa de la provincia de Buenos Aires y anotaba en un cuaderno Gloria nombres de pueblitos del partido de Salto. El nono, que siempre sonreía, esa mañana tenía la seriedad de un jefe bárbaro, tratando de evadir un ejército plagado de legiones romanas que se acercaban. Con el paso del tiempo, supe que estaba preparando un lugar para guardar por un tiempo a su amigo Valentín, un cuadro comunista con quien había tratado amistad, pese a sus diferencias de ideas, en la fábrica Chrysler de San Justo. Al fallecer mi abuelo, en esos momentos donde uno siente que está amputado y desgarrado, en el mismo lugar del velatorio, el petizo Valentín me llamó a un costado y me contó que gracias a mi abuelo pudo desaparecer por unos años, evitando la persecuta de los milicos que le habían dado vuelta a la casa en Villa Luzuriaga. Mencionó a su vez que con una hoja escrita en lápiz en un cuaderno Gloria por el nono, se internó en un rancho en el pueblito de Morroe, un pueblo con una estación y un almacén de ramos generales, y que en otra hoja tenía una carta de recomendación para un horno de ladrillos, donde sobrevivió por unos años. También me resaltó que desde su llegada a Morroe nunca nadie preguntó nada. Si me ciño nuevamente a la mañana del 24, mi madre y mi abuelo esperaban desde la madrugada preocupados a mi viejo. Ese había demorado unas horas de su final de turno noche en la fábrica metalúrgica Santa Rosa en La Tablada, y siendo poco más de las 8, no llegaba y no llegaba. Había en mi casa un cierto clima de final de partido de fútbol importante, una espera lenta y lenta, una espera donde los minutos no pasaban y el árbitro se empecinaba a cobrar un penal o a negarse a dar la pitada que cerrara el encuentro. Yo, sin entender nada de nada, opté, ante el encierro y los frustrados planes malogrados de ese miércoles, subí en la escalera de mi casa con rumbo a la terraza. La altura de ella me permitía comúnmente usar la gomera contra los vidrios y los portones de la fábrica Plon-Ref, donde me divertía castigando el chaperío con piedrazos, bolitas de rulemanes o remaches. Pero ese día no fue así. No pude ni siquiera tirar un solo gomerazo a mi objetivo preferido. La Plon-Ref estaba completamente rodeada por tropas del ejército y con obreros con las manos en la cabeza y otros contra los muros. Miguelito, el pibe que vivía frente a casa, adepto también a los gomerazos contra la mole de chapa y cemento, me miraba con los ojos de desconsuelo ante la imposibilidad de sustentar esos bombardeos de canto rodado que sosteníamos diariamente. Desde la altura de la terraza, con la gomera ya en el pantalón, pude observar también a doña Chela, una enterriana gringa que por su tamaño parecía un Sherman de la Segunda Guerra, peleándose a gritos partidos con un milico que en su campera tenía la jineta de sargento. Doña Chela estaba como loca, no reculaba ante los ademanes del sargento que se sentía increpado. De esa escena hay algo que doña Chela dijo y me marcó para siempre. Esa frase sencilla y literal que no dejaba de repetir ante el sargento petizo era: a los obreros no se le pega, carajo. Después de unos minutos, en medio de gritos contra el sargento petizo, el hijo de doña Chela metió a su mamá en su casa por un pasillo larguísimo y los gritos de Chela se transformaron en una estela suspendida. Ya por la media mañana, mi viejo dio señales de vida, llegando a casa con su Renault 4L azul, y como nunca lo empotró en el garaje marcha atrás. La maniobra fue tan brusca que la palanca de cambio al poner reversa atronó un ruido horrible a metal y los portones se cerraron al instante por arte de magia,
haciendo tocar el piso el póster de Almirante Brown, que estaba en la pared con destino a una mancha perpetua de aceite que siempre escupía Renault 4 sobre las baldosas. Una vez en casa, mi vieja abrazó a mi padre por unos momentos. Era la primera vez que veía a mis padres abrazados, y encaró a charlar con gestos serios con mi abuelo debajo de la parra. Desde esa conversación de minutos, mi padre y mi abuelo se asomaron sobre el tapial del Tano Domingo, con quien intercambiaron algunas palabras con una solemnidad que daba miedo. El Tano Domingo era un petizo retacón, con mal humor permanente, y unos anteojos con culo de botella que le ponían su rostro ojos pequeños. Tenía todo tipo de habilidades con la mecánica. Podía manejar tornos, fresas, rectificar motores, soldar, y en el fondo de su terreno tenía un taller donde podía construir cualquier cosa. No había mañana que no comenzara su jornada de laburo, cantando entre los fierros con un italiano cerrado la vela Ciao, recordando permanentemente que había sido un partisano en la península itálica. Con una mañana típica, sin ranas, ni vías de ferrocarril y gomeras sin usar, la mesa del mediodía me encontró cambiado y con fijador en el cabello para ir a la escuela, con la novedad incómoda que ese día me llevaba mi abuelo. Para mí era incomprensible, estaba irritado. Ir a la escuela acompañado era un desprestigio para cualquier pibe de mi barrio. Era ser un nene de mamá o un polledudo. En la mesa del almuerzo, con el infaltable sifón Drago y arrecero, mis viejos con voz seria y aún con la ropa de grafa del trabajo, me informaban que a la tarde iban a venir unos tíos de Trenquelauquen a quedarse unos días en el galpón del fondo, y que no debía decir nada a mis amigos. Nunca me había enterado que tenía parientes en Trenquelauquen, y menos que se llamaban Vicente y Antonia. A su vez, mi viejo me detallaba que el Tano Domingo había contratado a un empleado joven para su taller, que venía de Venado Tuerto y que dormiría con los tíos del campo en el galpón del fondo. Mi cabeza no entendía nada. De tener a mi tío Luis, el único hermano de mi padre, pasé a una familia más amplia que ni había visto en fotos. Mi padre era un simple laburante peronista, pero no dudó nunca en guardar en su casa compañeros de la fábrica, del sindicato o unidades básicas. Muy pocas veces he hablado con mi padre sobre estos temas. Lo único que sé es que en las brevísimas charlas sobre la cuestión se pone el cassette para repetir: cuando un compañero está en lío, los compañeros ayudan. También sé, no por boca de él, que mi viejo era encargado de su sección y el 24 de marzo, cuando un capitanejo del Regimiento 3 de la Tablada estuvo en la planta pidiendo nombres de militantes y sindicalistas, no largó la más mínima prenda. Tiempo después, cuando me convertí por unos años en metalúrgico como él y estudiaba, el Zaino, un viejo obrero a punto de jubilarse, en un descanso entre sirena y sirena me dijo: «Mirá, perro chico». El perro era el apodo de mi padre. «Vos que estás estudiando historia, tenés que saber que cuando los milicos vinieron la noche del golpe, el perro fue a una tumba y todos tuvieron tiempo para rajarse por los fondos de la fábrica. Al perro lo pasearon por toda la sección, le reventaron el cofre y lo verduguearon. Pero el perro se hizo el boludo bien boludo. Es más, te voy a decir, después de eso no lo ascendieron nunca, más porque la patronal pensaba que tu viejo no era un tipo de confianza». Después del almuerzo, mi abuelo me llevó hasta la puerta de la escuela, unas 10 cuadras de casa, y me retiró terminada la tarde mi mamá cerca de las 17 horas. En el viaje de ida a la escuela, la textil yute estaba repleta de milicos y de obreros contra la pared. Incluso había micros con obreros detenidos al costado de la ruta 3, que en esa época no estaba ensanchada. Mi abuelo desapareció por unos meses, guardando amigos por los pagos de Salto. Unos meses después recibí una carta de él con una foto de Bocchini diciéndome que volvería pronto y que no me afligiera, recalcando que estudiara y que Sport Salto estaba primero en la liga local de fútbol del partido de Salto. Luego del 24 de marzo de 1976 se vinieron meses y años grises. A mi viejo le brotaron canas por todos lados, estaba serio, y cada tanto recibíamos a tíos del interior que no conocía. Mi viejo sufrió la pérdida de sus compañeros, el clima de mierda en la fábrica
y las presiones de que en cualquier momento lo rajaban. Una imagen que tengo impregnada es la de mi viejo acomodando una y otra vez sus benditas herramientas en el galpón del fondo, previo a encender el Winco con un disco de Cita Rosa. En realidad, mi pobre viejo, más que arreglar las herramientas, había encontrado un lugar privado para permitirse la ceremonia de la sal sin que lo viéramos. Después de marzo del 76 mi barrio cambió, pero cambió en serio. Por la ruta 3 había más camiones del ejército y patrulleros que coches comunes. Los pibes más grandes de mi barrio que hacían esquina cada tanto los molían a golpes y les cortaban el pelo. Hay vecinos que se fueron, y lo fueron. Las fábricas Borward, Schutt y Plonref comenzaron a morir lentamente, hasta que Menem 2 décadas después las sepultó. Una de las cosas que rememoro siempre es que mi potrero, llamado El Bajo, nunca más hubo un escenario donde los muchachos de la juventud peronista tocaban música para los vecinos o organizaban festejos para el Día del Niño. Por meses del 76, en ese lugar alternaba un auto verde o un patrullero, mientras nosotros con las zapatillas con agujeros le pegábamos a esos balones número 6 que eran pesados como adoquines y soñábamos con ser Gatti, Bocchini o Alonso y jugar en primera. Los meses posteriores a marzo del 76, también los años, fueron por definir los otoñales, donde mi barrio de clase obrera perdía sus hojas de modo simbólico y material. Por costumbre, el Día del Niño se festejaba siempre en el potrero, donde los muchachos de la juventud peronista se disfrazaban y repartían juguetes. El Día del Niño de 1976 fue distinto. Se festejó en una sociedad de fomento que había contratado a los payasos Firulete y Cañito, esos que salían en la televisión por el Canal 9. Recuerdo que en medio de los festejos irrumpió el ejército pidiendo documentos y colocando a los hombres contra la pared en medio del pánico que teníamos. En ese momento, para que los milicos se dejaran de joder, el Colorado Muñoz se paró en medio del salón de la sociedad de fomento a cantar el himno con toda la furia. Todos los asistentes lo siguieron, y los milicos se cuadraron para cantarlo y luego abandonar el lugar diciendo que se bajara el volumen de la música. Con el amparo de la poca precisión de la memoria, por los meses de 1976, en mi casa se festejaban cumpleaños muy seguidos. En realidad era otro tipo de reuniones, donde asistían tipos con apodos y alguna que otra mujer. Creo que en los meses inmediatamente posteriores, mi hermana y yo cumplíamos años una vez por mes. Para nosotros era maravilloso, había tortas y globos. Lo único no venían nuestros amiguitos del barrio de la escuela, cosa que nos parecía más que extraño. Traigo a la memoria también que mi abuelo andaba siempre con un 38 largo que se acomodaba a la cintura, simulando un dolor de espalda, producto de las antiguas levantadas de maíz que hizo de joven. Los meses que siguieron a marzo de 1976 fueron otoñales, grises y con una carga de tristeza a cuestas. Principalmente triste fue diciembre, después de terminar las clases y un día posterior a mi cumpleaños. El 14 de diciembre de 1976, los milicos que estaban cebados por todos lados se llevaron al padre de Fabián, que por entonces tenía 6 años de edad, como la mayoría de nuestro grupo de amigos del barrio. El padre de Fabián, no digo su nombre verdadero por lo complejo de su historia, era delegado en una fábrica y nunca más apareció. Fabián, que era buen futbolista y era parte de la barrita de los pibes del Bajo, nunca más fue el mismo. Quedó tartamudo como un motor fuera de punta para siempre, porque vio cómo se lo llevaban a su hijo. Su madre, con tanto dolor, encima, nunca más levantó las persianas de su casa, pese a que pasaron décadas. Durante su infancia y adolescencia, Fabián era un tipo retraído, donde los del Bajo lo sosteníamos. Jamás le preguntamos nada de su papá, y menos de su vieja. Con Fabián nos separó la vida, eso de ponerse de novio, laburar, o simplemente conocer otros mundos fuera del barrio. Cuando nos encontramos por la cercanía de nuestras casas, solo saluda y evita conversación con los vecinos. El Tarta convive con una dualidad. Su viejo es un desaparecido y trabaja hoy en la misma empresa donde trabajaba su padre.
Sé también que nunca inició juicio contra la empresa y que su madre se negó a testimoniar en los juicios por la verdad. Alguna vez me comentó que anduvo por Europa, donde se perfeccionó, y que gana unos buenos mangos. Pero no lo juzgo, cada uno sale a las heridas como puede. Ese diciembre del 76 también fue triste. El zurdo, aquel que organizaba los escenarios donde nos repartían los juguetes, nunca más apareció y nunca más supimos de él. A más de 4 décadas, siempre está presente en mi corazón y tengo esa imagen joven y su pelo largo flotando en el viento. Hoy, a punto de cumplirse 49 años del golpe de 1976, y escribiendo sobre esta mesa mientras el café se termina, pienso que lo que he traído en esta narración desde mi memoria es en definitiva unos bosquejos personales sobre el pasado, pero también en ellos siento que hay experiencias de oposición a la dictadura militar entre 1976 y 1983 que no son únicas y se enlazan con miles de experiencias anónimas de la clase obrera argentina. Por último, quisiera decir que escribir estas líneas me ha sensibilizado. 49 años es mucho, y en esto de intentar recordar me he pegado una vuelta por mi barrio. Las fábricas no existen, el potrero devino en una YPF, mucha gente de entonces no está, y me he quedado impregnado de una espectralidad de un mundo que se ha perdido. Mi barrio ya no es un barrio obrero, es un barrio de medio pelo, y esa cultura clasista y obrera que nos unía se ha perdido. Que 20 años no es nada, y 40 años son muchos. Bueno, muy bien. Hemos escuchado las palabras de nuestro compañero y creo que justamente en este caso no queda mucho más para decir, solamente que recordemos y una bandera, ¿no? Que todos deberíamos siempre llevar cerca o tener presente. Memoria, verdad y justicia. Muchas gracias, nos vemos. Esto fue Dos tipos que narran desde La Matanza.